Hola, soy Pablo del Castillo, estudiante del segundo curso del ciclo superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en las Escuelas San José de Valencia. Vamos a ver un pequeño vídeo tutorial de la asignatura de Certificación Energética de Edificios, sobre cómo modelizar un edificio, en este caso un unifamiliar de 2 plantas, con el programa unificado LeaderCALENER. Ahora vamos a cargar el plano. Los planos deberán de estar previamente realizados con un programa de diseño asistido por ordenador como AutoCAD y acotados para poder, bueno, los deberemos de acotar aparte para poder con estas cotas realizar nuestra modelización. Vamos a la ventana de los planos, gestión de planos, quitamos la generación automática de espacio ya que lo vamos a generar nosotros mismos y cargamos. Se nos abre una ventana desde la que cargaremos. En este caso cargamos de la planta baja, que es el primero que vamos a utilizar. Le daremos a aceptar porque está en las unidades correctas y que nos cargue todo lo necesario. En el siguiente paso, con la lupa, vamos a acercarnos porque lo que necesitamos es volver a ir a la gestión de planos y en ella definiremos los puntos de referencia, en este caso el punto 00. Por eso nos vamos a acercar bastante al punto donde vamos a introducir el punto 00 para poder introducirlo con bastante exactitud. Una vez acercados, pincharemos justo en este punto y nos meterá el punto 0. Nos dará unas coordenadas que deberemos de introducir, en este caso 00, para que nos ponga en el eje 00, que sería este de aquí. Y como vemos, nos lo ha introducido en el punto 00. Quitamos un poco de zoom. Tenemos ya cargado el punto 00. Y lo siguiente que debemos de realizar es crear la planta. Para crear la planta, lo primero que debemos de hacer es cargar la planta, lógicamente. Cargaremos la planta en este botón. Nos sale la ventana que tenemos que decirle que sí. El nombre de la planta que será el 01, no hay ninguna planta anteriormente por debajo de esta, ya que es la primera planta. La altura de los espacios, que en este caso va a ser 2,70. No le igualamos a ninguna planta porque no hay ninguna planta con la que igualarla. Y deseleccionamos lo de crear espacio igual a la planta porque no queremos hacerlo nosotros mismos el espacio, digamos. Aceptamos. Y ahora es cuando deberemos de meter los datos que serán los puntos sobre los que se generará la planta. En este caso se pueden meter o manualmente o por coordenadas. Nosotros lo vamos a meter por coordenadas con definir vértices para hacerlo de manera más exacta. El primer vértice será el punto 00, lo hemos añadido. El segundo vértice será en el eje X, que es este, el eje horizontal, será 00 y en el eje Y será pues lo que hayamos medido que es este vértice, en este caso 2,30, porque lo que deseamos es introducir también en los espacios en los que se divide cada habitación para luego poder modelizar los espacios de manera más fácil. Luego vamos a modelizar los espacios, pero primero tenemos que modelizar la planta. Seguimos modelizando la planta. Si ponemos el siguiente punto, que será 4,9 en la misma recta, digamos. Y el último punto, que será, como seguíamos haciendo, el punto de la esquina superior izquierda, 7,45. Nos hemos equivocado aquí, 7,45. Añadimos. Así ya tenemos los 4 puntos. Ahora deberemos de hacer los puntos de la parte superior. En este caso el eje X ya variará, que será, pasamos a 6,07, que es donde tenemos el siguiente cerramiento, y el eje Y, como es el eje de altitud, el eje vertical, sigue igual. Añadimos. Vemos que se nos va sombreando porque se va cerrando el cerramiento, como el propio nombre indica. Y el siguiente punto ya será la otra esquina, que es 10,14.
cerramos las coordenadas y pulsaremos en el medio del plano, por ejemplo, y damos a fin. Es conveniente que cada vez que hagamos un paso, como en este caso haber creado la planta, guardemos para que así esto se nos quede almacenado, porque el programa es muy dado a tener errores continuamente y así nos salvaremos. En el siguiente paso vamos a crear los diferentes espacios de la planta baja. En este caso, igual que al crear la planta, se pueden crear o bien metiéndolos a mano o por coordenadas. En este caso vamos a meterlos a mano teniendo en cuenta que tenemos los puntos de la planta baja que podemos utilizar para meter estos espacios. Primero haremos zoom y veremos dónde meteremos, por ejemplo, en este espacio, y vamos a ir picando para encuadrar estos espacios. Picamos aquí en crear espacio, pulsamos en este caso este punto, vamos a crear este punto también para poder utilizarlo para los dos espacios que si hacemos zoom vemos que aquí habrá dos espacios más, y mediante coordenadas insertaremos ese espacio, ese punto. Hemos medido para saber cuánto hay hasta ahí y lo introducimos. 332 en horizontal y de alto pues lo que hay hasta aquí, que en este caso es 2,30. Vemos que se ha añadido ese punto y ahora vamos a añadir el siguiente punto que irá en esta esquina. Seguimos añadiéndolo por coordenadas. En este caso el y sigue manteniendo el mismo y x será más aún. En este caso 4,92. Añadimos y vemos que queda cuadrado perfectamente. Podemos cerrar el cuadro de coordenadas, pinchamos aquí y como en el caso anterior para la planta, botón derecho, fin. Ya tenemos creado el primer espacio. El resto de espacios se realizarán de manera idéntica. Una vez hemos realizado todos los espacios, como vemos, guardaremos otra vez para tener estos cambios almacenados. Es conveniente además que cada vez que creamos un espacio lo hagamos en un sentido. En este caso el de las agujas del reloj es el más fácil y el más lógico. En el siguiente paso crearemos los cerramientos. Estos se generan automáticamente cuando pulsamos al botón crear muros. Pulsamos crear muros y vemos que se nos han creado los muros. Para verlos de una mejor manera, con el botón que aparece en la esquina superior, o sea, en la esquina superior izquierda o sobre el cuadro, podemos girar el plano de manera que vemos que nos ha quedado completamente cerrado. Ya hemos creado los cerramientos y las particiones verticales interiores. Volvemos a la vista en planta y ahora vamos a introducir el forjado. Así, simplemente hacemos un poco de zoom, utilizamos la herramienta que da forjados y le decimos forjado automático. Así nos queda forjado, que ahora en el árbol veremos aquí con este triangulito, rectangulito, perdón, en la derecha. Aquí vemos en editar que es un forjado. Le decimos que es el suelo de la planta baja. Una vez hemos metido el forjado, ahora el siguiente paso va a ser meter los huecos de esta planta. Los huecos de esta planta, la mejor manera de introducirlos es haciendo esto que vemos, acercándonos y orientándonos mejor la fachada para ver dónde lo vamos a introducir.
lo siguiente que haremos es ir al árbol y veremos la fachada, por ejemplo, donde queremos crear los huecos. En este caso, esta fachada. Botón derecho, editar. En editar nos saldrá, como vemos, esta especie de tabla donde introduciremos los datos. Elegimos aquí que queremos introducir. Lo primero que vamos a introducir es la ventana de la entrada. Aquí, como vemos, le hemos llamado ventana de entrada. Le decimos a qué distancia o en horizontal queremos que esté de la esquina. En este caso tenemos que es 0,10. ¿A qué altura del suelo? Tenemos que es 1, aunque para cocinas cogeremos 1,10. Y sus dimensiones, el alto de la ventana, que será 1,10, y el ancho de la ventana, que será 1,20. Hemos estimado un retranqueo de 0,15. Añadimos el hueco, vemos que nos ha aparecido, y en la misma parte del cerramiento exterior vamos a añadir la puerta de la entrada, ya que pertenece a ese mismo trozo de pared. Entonces hacemos lo mismo, pulsamos puerta entrada y le damos a qué distancia de la esquina se encuentra. En este caso está a 1,30. a qué altura, en este caso rasante 0, porque es una puerta, no tiene ninguna diferencia de altitud respecto al suelo. Luego tenemos el alto de la puerta, que será 2,10, y el ancho de la puerta, que será 0,90. Vamos a introducir el mismo retranqueo. Añadimos el hueco y vemos que lo tenemos. Y para aceptar, para guardar los datos. Y ahora vemos, si hacemos por acercarnos, que se nos ha introducido tanto la ventana como la puerta. En el resto de paredes se hará lo mismo exactamente. Una vez acabada ya toda la baja, vamos a huecos, en este caso puertas y ventanas. Vemos que en el árbol nos aparecen en cada cerramiento correspondiente a la vista en planta, como si vemos en la fachada aparecen el programa correctamente en crear planta y que crear una planta, igual que en el caso anterior para la planta baja. Este tendrá otro nombre, lógicamente. Le diremos que la planta anterior es la planta primera, que la altura de los espacios es 2,70 como en el caso anterior, que es igual a la planta primera, y que quede el espacio igual a la planta primera. En este caso sí. Vemos que nos ha creado la planta. Volveremos a hacer el mismo paso que en el apartado anterior. Nos creará los muros. Vemos que los muros están creados. Después de haber creado los muros, ya vamos a proceder a crear los huecos, que no voy a especificar cómo se crean porque es igual que en el paso anterior de la planta baja. Ahora veremos cómo quedan. Ya tenemos terminadas las ventanas, bueno, los huecos en este caso, de la planta primera, y nos quedaría levantar el tejado. Bueno, primero que la tercera planta. En este caso, como se ha visto en planta, volvemos a hacer el mismo proceso. Nombre planta 03. La anterior será la planta anterior, la P02. La altura de los espacios en este caso es 2 porque es la altura hasta la punta del tejado. Igual a planta, en este caso será AP02. Y ponemos que creemos espacio igual a la planta. Aceptamos. Estamos en la planta P03.
Guardamos. Ahora vamos a crear ya la parte del tejado. En primer lugar, vamos a la herramienta de la llave, quitamos la triangulación automática, aceptamos y vamos a introducir las coordenadas. Para introducir las coordenadas tendremos que primero clicar la línea auxiliar y le daremos a coordenadas. Le diremos la coordenada X, ¿cuál será? En este caso 5,07, que es justo en la mitad de la casa, y de la altura, en este caso 0, para que nos quede la de abajo, añadir. Cota del primer punto, 7,40, porque es el total de alto del edificio. Y cota del segundo piso 7,40, porque es el total de alto. Como vemos, nos ha quedado la primera línea. Y ahora crearemos la segunda línea. Crearemos X 5,07 e Y 7,45, que es lo que ocupa el edificio en alto. Cuando me refiero en alto me refiero de este punto a este punto, no en alto en sí. Añadimos y vemos que se nos ha creado. Y ya tenemos la línea entera. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir a la herramienta crear herramientas singulares. Con la herramienta crear herramientas singulares lo que podemos hacer es crear herramientas que no sean cuadrados. Pues nada, pulsamos y esta es muy fácil. Simplemente tenemos que decirle los puntos que queremos que formen el cerramiento. En este caso, este punto, este punto, este punto y este punto. Y le damos a fin. Y nos ha quedado un cerramiento. Vamos a hacer el siguiente. Volvemos a pulsar y le decimos este punto y este punto y fin. Volvemos a hacerlo. Este punto, este punto, este punto, este punto y fin. Y en el último caso pues lo mismo. Este punto, este punto, este punto y fin. Y ya tendríamos el edificio acabado. Bueno, una vez hemos terminado el edificio, como podemos comprobar está totalmente finalizado. Podemos ya proceder a el cálculo. Simplemente tenemos que ir aquí a base de datos. Vamos a puentes térmicos. Vemos que aquí tenemos el puente térmico. Y en recalcular le ponemos, dejamos frente desmojados y le damos a recalcular. Esperamos a que termine el proceso y aceptamos. Ahora vamos a ir, guardamos y vamos a CTH1. Pulsamos y tras unos instantes nos hará el recálculo. Le cuesta siempre un poco, pero al final lo acaba haciendo.
Ahí en algunos momentos parece que se haya quedado bloqueado, pero el sistema está procesando. Lo que pasa es que, como decíamos, le cuesta. Teniendo en cuenta que según también el tipo de edificio diseñado, le costará más o menos. En este caso es un familiar de 2 plantas. Si fuera un edificio más alto, más grande, pues al tener más texturas le costaría más el cálculo. Aquí está calculando las sombras del edificio. Vemos que hay un paso más rápido porque hay menos sombras. Y ya la última barra de progresión que nos va a hacer los últimos cálculos. Y ahora aquí nos muestra una gráfica con nuestros datos para calefacción y refrigeración, la demanda es límite, vemos que la sobrepasamos y vemos que en este caso veíamos cómo está la gráfica, es decir, no nos cumplirá. Y nada, esto es todo. Gracias.